La semana pasada ustedes saben que fuimos todos, de alguna manera, testigos presenciales a través de los medios de comunicación de uno de los fallos más discutidos en la Argentina, que fue precisamente el fallo que dictó la sentencia de cárcel de por vida. Perpetua, cadena perpetua. Cadena perpetua al gracias Juana, al ex presidente de facto Videla. Por supuesto generó todo tipo de expectativas, todo tipo de comentarios, y nosotros tenemos algún párrafo para recordar parte de las palabras que precisamente antes del fallo hiciera conocer el general Videla. Magali. Efectivamente, el general en uno de los párrafos dice que mi conducta al respecto ha sido la de mantener un prudente silencio como contribución a la concordia entre mis conciudadanos. Pero en esta oportunidad, más que como imputado, como protagonista y testigo, siento el deber inexcusable de hacer llegar ante ustedes y a través de ustedes a la sociedad argentina toda, en particular a sus jóvenes manipulados por la desinformación y la propaganda artera, mi visión personal sobre aquellos hechos que constituyen el marco de referencia que encuadra lo que es materia de este y otros juicios en lo que me encuentro procesado. Muchas gracias. Magali Aguilera, nuestra directora de contenidos. Bien, Juana, habíamos comenzado de alguna manera con lo de el momento de las palabras previas del general Videla, en momentos previos al dictado de su sentencia. Tenemos en línea a uno de los, yo diría de los protagonistas de la época, los años 70, fue protagonista porque estuvo en el lugar, en el momento justo. Dicen que hay que estar precisamente en el momento justo y en el lugar adecuado, en momentos que hacen historia. Y creo que Mario Suárez, quien estoy hablando, es uno de esos hombres. Por eso le vamos a dar la bienvenida a Mario para que nos cuente cómo vivió todo este proceso. Mario, bienvenido a Radio Miami. Hola, Mario, ya aprovecho, si Agustín me permite, hacer un tip previo, y es que, ¿cómo se llama? Es importante cuando se saca de contexto la historia o los hechos políticos de la historia de un país, de una nación o del mundo, se hace muy difícil hacer un juicio crítico objetivo si lo sacas de contexto, porque las circunstancias, como diría Ortega, el hombre y las circunstancias, el hombre actúa de acuerdo a las circunstancias del momento. 10 años después las circunstancias son otras, y los juicios no pueden estar siendo analizados o vistos con la misma objetividad que en la instancia en que se viven. ¿No es así, Mario? No, por supuesto. Buen día a todos. Buen día. Gracias por la oportunidad de poder tomar contacto con todos nuevamente. Creo que es tal cual, por eso creo que también los códigos civiles en los países en los que impera la justicia establecen que una persona debe ser juzgada por el código civil vigente en el momento del supuesto crimen. En la Argentina las cosas no han sido así, sino que se han cambiado las leyes y se han creado leyes a los efectos de juzgar a los miembros de las Fuerzas Armadas. Tanto es así que las leyes en su momento preveían, en la década de 70, los integrantes de las Fuerzas Armadas debían de ser juzgados, entre comillas, por los Consejos Supremos de las Fuerzas Armadas. Alfonsín, en el año 84, dictó la ley de responsabilidad y con esa ley creó los juicios a la Junta. Juicio por el cual han sido juzgados Videla, Macera y cuanto oficial de las Fuerzas Armadas ha combatido la subversión. Lo que escuchado todos respecto de las declaraciones del general Videla y que ha leído Magali al principio del programa, el general Videla ha respondido a este juicio, que entre comillas ya creo que es la segunda o la tercera vez que se lo juzga por lo mismo. Sí, así es. Por lo que el general, digamos, ya la justicia ha fallado 2 o 3 veces con el mismo caso y siguen, por lo que el general básicamente ha decidido desconocer
lo actuado por la justicia, pero sí se presenta y contesta en la forma más civilizada que una persona de 85 años o más puede contestar. Lo que ha llamado lo que a mí me ha llamado la atención han sido las respuestas, por ejemplo, de periodistas como Morales Solá o de Ricardo Alfonsín, que acusa al general Videla de mentiroso, ajá, o el senador de Mendoza, cuyo nombre no recuerdo, uh-huh, que acusa al general Videla de cínico y de mentiroso. Sí. Lo que puedo atestiguar es que lo dicho por el señor general Videla es absolutamente cierto, y les voy a contar la historia que me tocó vivir y ver con mis propios ojos. Uh-huh. Uh-huh. Contanos no, yo creo que explicarle que es porque acusó a Balbín, ¿no es cierto? Porque por eso el radical Alfonsín, al que está haciendo referencia Mario Agustín, es porque Videla, digamos, en alguna medida dice que Balbín, que era un referente radical, estaba dentro de aquellos que decían esto ya no da más, la guerrilla ya ha avanzado mucho, así que les pedimos a los militares que salgan a actuar. Y eso ha creado una gran polémica dentro del Partido Radical, ¿no? Bueno, quería hacer esa salvedad para que se comprenda por qué Ricardo Alfonsín hace comentarios al respecto y salen los radicales a hablar, ¿no? Bueno, el señor Ricardo Alfonsín es un mentiroso y me hago cargo de lo que digo. Ajá. Por casa de mis padres ¿quién eran tus padres, Mario? Mi padre era el general Carlos Guillermo Suárez Mason. Ah. En ese momento fue comandante del Cuerpo 1 y aclaremos, mi padre fue designado en el Cuerpo 1 luego del fallecimiento del general Canepa. El general Canepa era el comandante del Cuerpo 1 y mi padre estaba en Bahía Blanca en el Cuerpo de Ejército 5. Mi padre fue el primer general de la historia del ejército argentino que pasó de un cuerpo a otro. Por casa de mi padre, por ejemplo, el señor Trócoli. Uh-huh. Luego ministro de Interior de Raúl Alfonsín. Sí, el señor Trócoli ha sido concurrente. El señor Carlos Perete y Ricardo Balbín, lo mismo. Perete fue vicepresidente. Por supuesto. Ellos pasaban a pedir que los militares, las Fuerzas Armadas, tomaran el poder de una vez por todas. Y a todos estos señores, la respuesta de mi padre, típica, fue que por favor se dirigieran al señor jefe de Estado Mayor, que él nada podía hacer y las Fuerzas Armadas no estaban en condiciones de tomar el poder, que había un gobierno elegido por el pueblo. Eso sí, los señores radicales perfectamente lo saben, lo niegan hoy por una cuestión política, pero sí han desfilado por casa de mi padre y yo los he escuchado. Es más, les he hecho de portero calificado, porque en la casa de mis padres, en la torre en la que vivían, había que bajar a la planta baja, abrir la puerta y después abrir la puerta del ascensor. Y yo fui... Pero si él se negaba, o sea, decía que no correspondía, ¿por qué fue que después finalmente sí asumieron? Bueno, por supuesto, pero nada podía hacer en su momento mi padre, porque era solamente un comandante de cuerpo, y a todo el mundo les decía, ellos le venían a pedir a él como que tomara el cargo, hiciera cargo del gobierno. Y yo soy un comandante de cuerpo y usted tiene que hablar con el jefe de Estado Mayor y no conmigo. Ajá. Yo nada puedo hacer. Ajá. Las Fuerzas Armadas no están para esto. Ajá. El más sintomático que recuerdo es el señor Jorge Paladino, ex delegado personal de General Perón. Por supuesto, secretario privado de Perón y secretario privado de María Estela Martínez de Perón. Posteriormente. El señor Paladino vino a la mañana y rogaba, nosotros escuchábamos desde la cocina, y este señor rogaba que la echaran, que se hicieran cargo, que no había gobierno, que la Argentina era un desgobierno, que era un estado anárquico total. Y la respuesta fue... Lo que estás diciendo, Mario, lo que estás diciendo no es más que el fiel reflejo de lo que la sociedad pedía en ese momento.
En ese momento todo el país clamaba por un cambio, lamentablemente, teniendo en cuenta que faltaba muy poco tiempo para las elecciones nacionales. Y, sin embargo, el país desoía esa situación y pedía un cambio inmediato ya. Porque la Argentina se encostaba en un estado de absoluto default, sin pago de los créditos. El estado anárquico era absolutamente total, probablemente en el estado en el que está hoy. En la Argentina en ese momento se tomaban las tierras y las tomaba una señora que se llamaba Norma Kennedy. Y hacían exactamente lo mismo, o peor de lo que hay hoy. Hoy en la Argentina, más de 30 años después, hay muchos más habitantes, la situación creo que es un poco peor, pero en ese momento los políticos pedían y se reunían con generales del ejército para pedir y rogar que se hagan cargo de un gobierno que no existía. Estos señores hoy lo niegan. Yo lo pude escuchar con mis orejas y ver con mis ojos. Dos preguntitas. ¿Quién era el que estaba como presidente en el momento para que sepa la audiencia? El presidente en ese momento era María Estela Martínez de Perón, que era la presidenta que estaba a cargo luego del presidente argentino, general, que había fallecido, ¿no es cierto? El 1 de julio de 1974. Y ella no tenía una experiencia política tampoco, ¿no es cierto? Convengamos que no. Claro. Ella simplemente había heredado un gobierno por el fallecimiento de su esposo, que le había puesto a ella como vice por confianza que le significaba, y de golpe se vio al mando de un país y ella realmente no tenía ninguna experiencia en esas cosas, para nada, ¿no? Pero, por ejemplo, llama la atención que un tipo como Paladino venga a pedir que la echen, siendo el secretario de la presidenta. Claro. Eso a la mañana. A la tarde, Paladino da conferencia de prensa. Yo lo vi por televisión y no lo podía creer, diciendo que el pueblo argentino iba a ser atacado por las Fuerzas Armadas y que las Fuerzas Armadas querían tomar el gobierno. Bueno, ahí en esa época había, según cuenta la historia, muchos bombardeos en forma constante y consecuente, no sé estarían dirigidos hacia quiénes, pero había bombardeos y había secuestros hacia, contarle a la audiencia, se secuestraba a quiénes. Los secuestros que producían en ese momento en la República Argentina, las agrupaciones subversivas, los montoneros y el ERP, estaban libres por la calle y secuestraban a diestra y siniestra, como posiblemente ocurre hoy. Lamentablemente hoy... Pero la pregunta, Mario, es ¿a quiénes secuestraban y con qué finalidad? ¿De recaudar dinero o porque eran personajes de la historia con los que querían vengarse o eran empresarios famosos? ¿A quiénes? Cuéntales a la audiencia. Lo que los subversivos hacían en ese momento, a mucha gente que raptaron, le sacaron dinero. Que eran empresarios. Empresarios importantes a los que se les sacaba dinero. Cambio de su vida. En ese momento, lo que a mí me llamaba la atención es que a la mañana el señor Paladino viene a pedir que echen a la presidenta y a la tarde sale a dar una conferencia de prensa pidiéndole al pueblo que resista porque las Fuerzas Armadas iban a tomar el gobierno. Pero escúcheme, señor, si usted a la mañana vino a pedir que la echen a la presidenta y a la tarde sale a decirle a la gente que las Fuerzas Armadas van a tomar el gobierno,